Si sientes esto en casa, no estás solo. Hay un instante en el que el silencio se vuelve demasiado denso. El aire parece adquirir peso, y una corriente fría te acaricia la nuca con la delicadeza cruel de un recuerdo. Te giras, por reflejo, convencido de que alguien o algo te observa. No ves nada. Y sin embargo, el vacío te mira de vuelta. Locura, sugestión, tal vez san. Pero hay quienes aseguran que ese estremecimiento no es una ilusión. Es un saludo, una presencia discreta diciendo, con cierto orgullo, estoy aquí. La casa, ese santuario que debería protegernos del mundo, a veces se convierte en su propio enemigo. Los terrores más eficaces no vienen de la calle, brotan del pasillo, del rincón oscuro del comedor, o de esa silla vacía que parece demasiado expectante. Esta no es una historia, son muchos fragmentos de lo que la gente siente cuando el calor del hogar se congela en un segundo. El frío que respira en tu nuca. Laura vivía sola, en un edificio de esos que crujen como si recordaran demasiadas cosas. Una noche cualquiera, mientras fregaba los platos, sintió un soplo gélido justo detrás. El agua se le escapó de las manos, el corazón casi del pecho. Se giró. Nathan decidió culpar a la corriente de aire, ese fantasma científico tan útil. Y siguió fregando. Pero el frío volvió. Esta vez, acompañado de un susurro. Apenas un roce de voz, lo bastante claro para distinguir su imposibilidad. Pausó el podcast en silencio absoluto. El zumbido del refrigerador se volvió ensordecedor. Hola, dijo, esperando que el miedo tuviera la decencia de responderle. No lo hizo, pero el susurro regresó, más cerca, como si hubiera estado esperándola todo el tiempo. Laura no volvió a mirar. Encendió todas las luces de la casa, una por una, como si la electricidad pudiera exorcizar la duda. Y aquella noche, comprendió que la soledad puede tener más de una sombra. La sombra en el rabillo del ojo. Marcos trabajaba hasta tarde, convencido de que la productividad era una forma aceptable de insomnio. A las 2 de la mañana, algo se movió en el borde de su visión. Una figura alta y oscura cruzó la puerta. Pensó en su esposa, no era. En sus hijos, tampoco. Volvió a la pantalla, intentando reducir la experiencia a fatiga y luz azul. Pero 20 minutos después, la sombra regresó. Y esta vez se detuvo. No tenía rostro ni forma precisa. Era más bien una ausencia que tomaba cuerpo. Un agujero con figura humana. Marcos contuvo la respiración, como si el más leve movimiento pudiera otorgarle realidad. La sombra, después de unos segundos que parecieron siglos, se disolvió en la oscuridad de la que había nacido. Aquella noche, Marcos cerró el portátil y también una etapa de su vida, la de trabajar solo. La voz que pronuncia tu nombre, Sofía, pasó una semana entera sola en casa. Una de esas noches en que el silencio parece tener personalidad, escuchó su nombre, en claro masculino, desde el salón. Pensó que su hermana había vuelto temprano. Gritó. Nadie contestó. Volvió a tumbarse, riendo para espantar la angustia. Entonces, la voz repitió su nombre. Esta vez, al lado de su cama. El miedo absoluto no es el grito, es la parálisis. Sofía se tapó con las sábanas, como si el algodón pudiera protegerla de lo invisible. No volvió a escuchar la voz, pero tampoco volvió a sentirse sola. Desde entonces, el silencio le pesa distinto. Las llaves que no recuerdas haber movido David, era metódico. Orden obsesivo en las llaves, siempre colgaban del mismo gancho, hasta que un día no estaban. Después, aparecieron en el cajón de la cocina. Luego, la cartera en la nevera. Después, el mando de la televisión en la cesta de la ropa. El día que vio su taza de café aparecer en la mesa del comedor, recién servida, aún humeante, comprendió que el desorden no venía de su cabeza. Algo jugaba con Ellen, y no por maldad, sino por un extraño sentido del humor cósmico, al demostrarle que la realidad, como las llaves, puede cambiar de lugar sin previo aviso. Epílogo.
en lo que habita en lo invisible. Corrientes de aires, sombras, voces, objetos movidos. La ciencia tiene respuestas, todas razonables, pero la razón a veces no alcanza para explicar el temblor en la nuca. Quizás esas presencias no sean malintencionadas, quizás solo buscan ser recordadas, como las casas mismas, que acumulan vidas y ecos entre sus paredes. La próxima vez que sientas ese frío imposible, no corras, escucha. Puede que no estés siendo perseguido, sino invitado. Y entonces, pregúntate, ¿de verdad estás solo?